buenos días, ¿cómo están? Hola Dulia, hola Vero. Esperamos que hayan tenido todos un buen fin de semana. ¿Cómo están, chicas? Bien, gracias. Bien, iniciando el año con optimismo. Muy bien, estamos acá nuevamente en nuestro capítulo número 9 de Con Alma y Sin Intención, en este espacio que nos convoca a estas 4 mujeres a hablar de distintos temas, a compartirles nuestras experiencias, nuestros conocimientos en algunos casos y por supuesto escuchar los comentarios de ustedes, las opiniones y todo lo que nos puedan compartir también respecto a las distintas temáticas que vamos conversando. El día de hoy vamos a hablar de un tema que nos interesa también muchísimo y que tiene que ver con la delegación. ¿Cuándo delegamos? ¿Cuándo nos cuesta delegar? ¿Qué es esto de delegar? ¿Qué relación tendrá, por ejemplo, con el control? ¿Qué pasa cuando queremos delegar y no lo logramos? ¿Qué variables habrá integradas o habrá ahí que tenemos que mirar? De eso vamos a estar hablando. Así que, chicas, bienvenidas nuevamente. Y nada, empecemos a hablar de esto. ¿Qué les parece? Me parece muy bien, Salu. A ver, esto que dijiste aquí al inicio, delegación y control, va muy unido, yo encuentro, ¿no? Porque los que no delegamos, creemos tener el control todo el rato, o queremos tener el control todo el rato. Y la verdad que en lo personal y en los equipos de trabajo no es nada positivo. O sea, delegación, claro, es control, pero también podría ser un poco como no sé, de que yo no estoy tan segura de que las cosas salgan bien si es que yo no las hago. Claro. Y eso en realidad se transforma más en una inseguridad personal que una inseguridad de los otros. ¿Podría ser así? Un mix. Yo creo que es un mix porque de alguna manera, a ver, quizás hay momentos en los cuales la delegación requiere que tú confíes y que tú hayas a lo mejor observado ciertas cosas en el otro para que tú digas, le voy a delegar. Y ahí en esa confianza a lo mejor hay como algunas variables que se conjugan. Por ejemplo, no sé, yo si necesito, no sé, pues delegarle a alguien que haga una tabla dinámica en Excel, voy a ir a recurrir a esa persona que yo sé que sabe de tablas dinámicas. No le voy a ir a pedir a alguien que dudo si tiene esa competencia, por ejemplo. O no sé, no le voy a delegar a alguien algo que para mí es importante si yo sé que a lo mejor no tiene la responsabilidad para cumplirlo. ¿Se entiende? O que no tiene la disposición para cumplirlo. Entonces también ahí se conjuga quizás cuánto uno conoce a una persona para poder delegarle ciertas cosas, y después de eso es cuánto uno está dispuesto a realmente soltar en un sentido que no tenga que ver con soltar y desligarme y que no me importe, sino que en el fondo darle el espacio al otro para que también pueda hacer lo que tiene que hacer, digamos. ¿Se entiende? Sí. Fíjate que yo ahora conversando esto y como mirándolo como un tema a tratar, pensando en lo personal, yo no he comentado aquí, pero tengo un nietecito chiquitito. Ustedes sí, pues a ustedes se lo he comentado. Sí. Pero le cuento a la audiencia que tengo un nietecito pequeño que me ha vuelto loca. Pero esta mirada más de abuela que de mamá hace también retroceder en algunas cosas en donde uno le va enseñando a los niños y en el fondo lo que va haciendo, y se me viene a la mente ahora, va delegándole ciertas cosas. Ahora come tú, qué sé yo, no sé, toma tu cuchara y empieza a comer tú solo en vez de yo irte dando. Ya, esas cosas que son, entre comillas, como el inicio de la delegación, son requete importantes. Yo lo he visto ahora, tengo una mirada distinta, bueno, la vida te va cambiando y tienes una mirada así como para delegar y que el otro lo tome. Sí, tienes que haber traspasado también, o sería interesante, traspasar lo que tú ya conoces. Claro. Y ser generoso para poder, confiar en el otro, pero que el otro también confíe en que lo va a hacer bien. Estoy pensando en personas que no saben lo que uno quiere y se lo delega. Entonces hay que entregarle cierta instrucción también.
Hay otros que ya vienen preparados y que ya están listos y claramente la delegación sale sola. Entonces, no es un tema menor para el que está delegando, me parece a mí. Sí, yo retrotrayéndome al plano laboral eh, y mirando para atrás lo que me ha pasado a mí, yo aprendí a porrazos a delegar porque me vi muy joven con muchas responsabilidades y con el afán de control y esa que tenía que ver con mi inseguridad propia al final de cuentas. Entonces me pasó eso de que me costó mucho soltar, como dijeron ustedes, soltar para mí era algo complejo y lo tuve que aprender. Y ahora que soy en todos estos test de liderazgo y cuestiones que hacemos, mi perfil es delegativo, completamente delegativo. Entonces, cuando yo ahora miro qué pasó, qué hice, tiene que ver, como ustedes mencionaban, con confiar y también tiene que ver con darse cuenta que estás con tus pares, que en el fondo que tú seas una jefatura no te hace ser más que otros. Y entonces, en el fondo, ahí yo pude asumir que si la otra persona se equivocaba, asumíamos el error entre todos y íbamos reparando en la acción. Eso cuesta. Eso cuesta porque hay gente que tiene perfil de que no delegan nada y entonces te dicen, pero ¿para qué si yo lo hago mucho más rápido y bien? Y entonces eso siempre es una sensación que tenemos, que es muy común y lo bueno es que cuando uno mira que las personas pueden hacer las cosas que uno no sabe si delegar o no, pero al final las delega, pues, y al principio salen más o menos, después más o menos bien, después bien, etcétera. Tú te das cuenta también que una cosa que es más o menos obvia, que la gente aprecia mucho participar y que los tomen en cuenta. Y no que les den instrucciones, haz esto, haz lo otro, o bien que le pidan a toda la opinión y el jefe haga lo que le da la gana. Entonces, desde lo laboral yo lo veo un proceso, pero las buenas noticias es que se puede aprender, se puede asumir que uno no sabe delegar y se puede empezar a trabajar para delegar porque eso es bien bonito y también produce una satisfacción que va de ida y vuelta. Y el asunto de la paridad, pienso yo que es súper importante, trabajar en equidad, en paridad, ese tipo de cosas. Estoy hablando de lo laboral. En lo personal, delegar es más o menos lo mismo en la vida familiar, personal, etcétera, etcétera. Y cuando estás con las personas que tú quieres, a veces cuesta un poquito más, pero creo que se puede trabajar. A veces me ha pasado a mí, por ejemplo, en mi vida personal, en temas de la casa, por ejemplo. Claro. Que uno dice, yo digo en realidad, estoy agotada de tener que hacer esto y esto otro, y cuando me han ofrecido ayuda, digo que no. Entonces, obvio, ¿cómo voy a querer o cómo voy a querer liberarme, entre comillas, de algunas labores, tareas, si cuando me ofrecen ayuda, digo que no? Entonces, ahí tengo la oportunidad de delegar y no lo hago por esto de, también he caído muchas veces en esto de querer como, no, es que yo lo hago mejor, no, es que no lo va a hacer como yo quiero que lo haga, no, es que no confío en que lo va a hacer tan bien. Entonces, creo que pararse desde ese lugar a mirarse uno y decir, oye, pero a ver,
¿por qué crees que lo haces, vas a ser mejor? ¿Por qué no le das espacio al otro para que también pueda desplegar su talento, su potencial? Y a veces da lo mismo cómo lo haga, lo importante es que haga cosas. Entonces es como que yo también estaba en ese proceso, Julia, de aprender a hacerlo, y que no todo tiene que ser, en algunos ámbitos no todo tiene que ser perfecto tampoco, o sea, ¿por qué? Porque si no, obvio, no, ¿cuándo va a ser suficiente para que tú digas, ya, listo, esta persona está lista para asumir un rol? O da lo mismo si estoy inventando, da lo mismo si el plato quedó brillante, a lo mejor va a quedar limpio, pero no brillante, por dar un ejemplo en lo cotidiano, en las cosas de la casa. Entonces, me parece a mí que delegar, sobre todo cuando nos cuesta, requiere un trabajo interno y un trabajo personal no menor, porque hay que cambiar ciertas actitudes, ciertas disposiciones, el control, que no es fácil, para que poder efectivamente darle el espacio al otro para que aparezca, porque si no, como que viéndolo quizás más allá, es como reprimirle al otro su potencial también, como su capacidad de desarrollo, el que pueda hacerlo a su estilo, y que va a estar bien igual si es que logramos el mismo resultado finalmente. Y eso llevémoslo a lo laboral, a lo personal, con los amigos, que también a veces nos pasa, etcétera. Entonces, cuánto también uno quiere estar en todas, controlarlo todo, hacerlo todo a su manera. Eso es lo que muchas veces dificulta, y me paso a lo laboral netamente, que los equipos crezcan, que los equipos se desarrollen, que los equipos logren mejores desempeños, porque está todo el tiempo el jefe controlando, haciendo, dirigiendo, cuando en realidad la autonomía se logra en la medida que la gente se hace cargo también. Si no, es imposible. Qué interesante eso que tú dices, Salvo. En la vida laboral, efectivamente, sin delegación, el que lo hace y dice yo lo tengo que hacer, se llena de mil cosas y termina, no sé, explotando al final, ¿te fijas? Pero yo creo que la delegación es un signo de capacidad intelectual también, de poder transmitirle al otro lo que tiene que hacer o cómo lo debe hacer. Y también un gran nivel de confianza. Pero sabes que mientras te estaba escuchando, estaba pensando también y recordando mi vida laboral, que fui muy controladora y claro, poco delegativa, qué terrible. Y luego, eh, al entregar confianza al otro o al equipo, también lo tienes que entrenar. O sea, no puedes ya, toma, te lo dejo, a ver cómo lo haces. Así casi pensando, si te equivocas lo retomo yo. Entonces, el entrenamiento hacia los otros, el pasarle toda la información, el acompañarlo en esto del hacer, también es parte de una buena delegación, el confiar, por supuesto, para que el otro o el equipo funcione tal como lo estamos diciendo, en equipo. Claro. Y se hagan las cosas. Y existe esta confianza y esto que tú contaste tan chistoso en el tema personal, de si no lo hago yo no sale bien, eso también ocurre en el mundo laboral. Sí, total. Pero exactamente. No es un jefe bien aplaudido, ni querido, ni nada, por muy bueno que sea. El buen jefe es el otro. Me acordé del cuadrante que vimos cuando estudiamos el programa de coaching, que claro, hay un circuito, por decirlo así, un ciclo. Una curva de crecimiento en el fondo, sí, claro. No llegar a lo delegativo, no es al azar, digamos. A veces que te encuentres con gente que en ese ámbito del quehacer sea experto en algo y que efectivamente tú digas, ya, esta persona está lista para poder trabajar autónomamente en eso que necesita trabajar o en eso que necesitamos trabajar. Pero por algo existe el que tú primero acompañas, el que diriges, el que das alguna instrucción, una orden, para luego acompañar en el entrenamiento, mostrar cómo se hace, para que luego entre todos podamos hacer juntos y colaborarnos, y después ya, bueno, te dejo porque
ya confío y ya sé que, ya he visto que puedes hacerlo tú. Entonces, por eso también quizá es no saltarse el paso a paso, por decirlo de alguna manera. Pues no con todos vas a tener que delegar al tiro, si hablamos de un equipo, pero sí, según quién es quién en tu equipo, vas a poder a lo mejor delegar más o delegar menos. Depende también del nivel de madurez que tenga el colaborador. Bueno, y ahí también sale la posibilidad de que a la persona que delegaste y que ha ido aprendiendo y que lo ha ido haciendo bien, lo haga extraordinario, incluso mucho mejor. Le salgan ideas que en lo personal yo ni pensaba, es una sorpresa, ¿te fijas? Y ahí van saliendo los otros líderes que son tan necesarios en las organizaciones. O sea, no puede haber un solo líder. Tiene que haber personas también en las distintas áreas que se crean el cuento y que lo hagan. Entonces, Claro, tiene hartas ramificaciones el tema de la delegación y hartos beneficios. Totalmente. claro. Ahora, en el plano laboral, para que el líder pueda delegar, quiera delegar y se sienta a sus anchas delegando, eh, tiene que tener claros los objetivos Mm. y claro el resultado que quiere. Eso es porque en el fondo, si la persona, a mí me pasó un montón de veces, quiero cambiar este programa. Me acuerdo cuando estaba en la universidad. Quiero hacer cambios en programa de formación, pero yo no sabía qué cambios hacer. Entonces tienes que ir un paso atrás y darte cuenta y trabajar con el equipo cuáles son las cosas que hay que cambiar, etcétera, etcétera, y llegar ahí a un resultado. De ahí recién cuando el equipo y la jefatura están entendiendo en conjunto y de acuerdo con los objetivos y los resultados que se quieren, recién, como dices tú, Salud, viene el paso informativo en que se disemina los contenidos, lo que tú quieres, y después en una reunión participativa se decide a quién delegar. Ahora, si en esa reunión informativa el jefe se queda con la pega, estamos fregados. Si en una reunión informativa el jefe delega lo que es más fácil nomás o lo que ya está medio hecho, también se está autoengañando. Claro. Y si de esa reunión hay que retroceder a informar un poco más, quiere decir que hay un problema en el proceso. Entonces, como dices tú, estos son 4 pasos clarísimos que terminan con la delegación y evidentemente después de eso tiene que ejercerse un poco de control. Yo me acuerdo que a mí me pasaba que yo decía, bueno, había hecho varias cositas, había delegado y todo, y entraba uno, como dices tú, Salud, de los colaboradores, y me decía, listo, ya, pues. Y entonces, bueno, pongámoslo en acción, pues ya, ¿está bueno? Sí, ¿estáis seguros? Sí. Y no había nada, claro, no había ni una acción decidida, nada. Entonces es importante previamente definir más o menos que todo. No importa que no salga bien las primeras veces, ¿eh? A mí me ha tocado asumir y ponerme colorada por hartos errores, tanto míos como de otros, y me los he vivido bien porque al final siempre es positivo y como dice Lavero, la gente sorprende, porque cuando tú les das autonomía, trabajan mucho mejor, sacan ideas, etcétera. Oye, me acordé de algo. ¿Se acuerdan que en alguno de los capítulos hablamos del triángulo dramático? Claro. Yo creo que acá, cuando no logramos delegar como líderes, quizá, ahí también aparece el triángulo dramático en el sentido de que probablemente vamos a estar, o muchas veces no podemos delegar porque estamos en el rol de salvadores, de querer como salvar la situación,
hacer que el otro no cometa errores, no exponerlo, etcétera. Entonces eso nos cuesta mucho más porque en vez de darle el espacio al otro para que se equivoque y aprenda, tenemos que estar como controlando el no error, porque si no, no sé, como malos, como feos, como negativos, como no podemos permitirnos equivocarnos en esto. Entonces ahí también es interesante porque finalmente se van mezclando las cosas, los temas, y claro, puede ser una de las razones por las cuales muchas veces nos ponemos en este rol de salvadores, el que nos cueste un montón delegar, porque queremos que las cosas ocurran de una cierta manera. Y eso finalmente resta la capacidad que tenga el equipo de poder desarrollarse, de poder crecer y de poder aprender. Así que bueno, interesante esto de que se van mezclando las cosas, ¿eh? Oye, esto del error que uno puede cometer, ¿a quién no le ha pasado que una vez que cometió el error aprendió? A todos. Y pucha que aprendió. O sea, aprender después de un error, yo creo que es el estímulo más grande para poder mejorar, para decir, chuta, me equivoqué, no era así y ahora lo hago de esta otra manera. Y yo creo que también hay que permitir que, dentro de, obviamente, sin daño para otros, dejar que la gente de pronto, tanto en la vida personal como en la vida profesional, al que le estoy delegando, bueno, se permita tener un error para un aprendizaje total. Yo creo que el error en este caso es como virtuoso de pronto. Totalmente. ¿Sí? Claro, claro. Y Y también está lo que pasa mucho, que nos pasa a muchas personas. Yo un tiempo a mí me pasaba también, lo digo así con harta humildad, que es también el miedo a lo que los otros piensen. Porque en este equipo se equivoca, este equipo no rinde, en vez de ejecutar, están ahí tratando de avanzar desde los errores, muy mal, no hay resultados, etcétera, etcétera. Entonces, eso a veces puede producir efectos súper negativos y las personas volvemos atrás y volvemos a hacer lo mismo de siempre y quedarse con toda la pega, ya sea en el trabajo, en la casa, en cualquier parte. Fíjate que por ahí he leído en las redes sociales que de repente salen así frases como muy, muy buenas, y hay una que dice, si tienes miedo, hazlo con miedo. Exactamente. Pero hazlo. Se me viene con lo que estás contando, Dulia. Qué buen tema. Encuentro que esto ha estado como muy afín a muchas personas que nos pueden estar escuchando. De todas maneras, queremos invitarlos a que nos cuenten cuáles han sido sus experiencias en términos del delegar, o cuándo han estado en el extremo del control. Sería súper interesante poder conocer qué les ha pasado a ustedes también, para que nos compartan aprendizajes, para que nos compartan sus experiencias y podamos seguir conversando de distintos temas. Estamos en el tiempo, mis queridas, así que darles las gracias por este espacio nuevamente. Esperemos que Lee se nos pueda unir la próxima vez. Vamos a seguir en este espacio acompañándolos, compartiendo. Les deseamos una excelente muy a todos y gracias, chicas, cuídense, nos vemos hasta un próximo capítulo. Muy bien, muchas gracias, chao. Chao. Chao.